Con sumo respeto abrimos este culto a lo sobrenatural y a las energías para darle la bienvenida a la noche. Como ven, tenemos nueva intro. En este caso, un agradecimiento especial a Pilo y Daniel por crearnos esta melodía para nuestra intro. Como otros lunes más, estamos por acá, muy puntuales a las 8 de la noche. Les recuerdo nuevamente que pues se me dañó el micrófono, por ende no vamos a tener video, creo que por ya poquito tiempo, espero. Pero sí, la mayoría de episodios tal vez que vayamos a grabar, no sé, dentro de 3 a 4 semanas es probable que sea en este tipo de formatos en video. Cuando me refiero a video es grabándome a mí directamente, por supuesto. Yo ya estoy con mi cafecito recién hecho. Yo esperaría que ustedes también, que enciendan su velita, muy necesario para espantar esos malos injurios de esos seres que te observan ahí en la esquina de tu cuarto o lugar de tu casa. Y hablando de esto, me recuerdo que de pequeña me decían que si ya a la mañana yo me levantaba y había pelos como en mi almohada, era que una bruja había llegado como a observarme y a molestarme en las noches, así como enredarme el pelo. Entonces casi siempre cuando me contaron esto, yo me levantaba y lo primero que veía era mi almohada a ver si me llegaban a molestar. Y cuando yo veía pelos en la almohada, yo me ponía como enojada, triste, porque me vienen a molestar. Y creo que a raíz claramente de esto, sentía que en la noche algo me observaba por la ventana. No lo sé, creo que uno niño también se imagina muchas cosas a raíz de las historias tan perturbadoras. No sé, siento que lo hacen también para molestar, pero sí. Y ese va a ser justamente el tema de la noche de hoy. Vamos a hablar de brujas, dónde se origina como este concepto de ellas, no tal vez qué años, pero sí más que su significado, simbolismo eh, y su categorización dentro de lo que ha sido desde, por ejemplo, en este caso la Edad Media hasta la era actual. En este caso, pues me di la tarea de leer ciertos artículos y también como algunas referencias. En este caso es de el libro de La breve historia de las brujas por Jesús Callejo, y su fecha de creación fue en el 2019. Creo que tiene alrededor como de 250 páginas. Lamentablemente no estoy segura, digamos, de si lo pueden obtener por otros medios, porque yo pues uso la base de datos de mi universidad, de la biblioteca digital. Entonces pues solamente nosotros tenemos como acceso a esto, pero el día de hoy creo que nos va a interesar solamente algunas partes de lo que yo leí. Como saben, ya se me ha hecho habitual también conseguir algo de información referente como a los temas que vamos a hablar durante la noche. Dado que desde mi punto de vista este podcast se llena de más información variada y riqueza, aparte claramente de las secciones que tenemos. Muy bien, ahora sí, parafraseando más o menos este libro, en este caso lo que Jesús menciona es que la palabra bruja o su significado, simbolismo o morfología, por así mencionarlo, es relativamente nuevo, apareciendo por primera vez supuestamente en la Edad Media. Pero como que, ¿a qué se le relaciona? ¿A qué se le atribuye a esta palabra o a estas personas que lo practican? En este caso, pues que tiene pactos con el diablo, que utilizan la hechicería, utilizan también claramente como pociones para envenenar. En este caso se mencionaba mucho como los siembros. Y claramente, por otro lado, si lo montamos, por ejemplo, en la industria del entretenimiento, el cine, como quieran verlo, la vemos como de dos tipos. Aquí entramos con lo que es la categorización. En este caso vemos como a la típica señora anciana, cogida, encorvada, con su gran nariz y su gorro picudo. En este caso he visto muchos como tipo colores morados que hacen referencia, por supuesto. Y la otra es una señora guapa, intelectual. ¿Esto en qué referencia lo podemos ver? Por ejemplo, en Blancanieves, también lo podemos ver en esta que salió, creo que fue en Netflix, de los Spellman. Entonces ahí tenemos como casi siempre
como muy marcado el significado o lo que representa. Y pues, ¿por qué se menciona? Porque eso es casi siempre como que lo tenemos muy presente. En este caso también las que vuelan, su típica escoba. Ahí ya usted ve eso, un gorro así picudo, una escoba, pues eso se le asemeja muchísimo o se le asocia a una bruja. Pero aquí nos vamos a ir un poquito más allá, un poco, nada más. En este caso, supuestamente lo que recopila y la información que nos presenta Jesús en este libro menciona que en este caso sí existen dos categorizaciones y una que es usada erróneamente. ¿Cuáles son? Está esta que es la satánica, bruja satánica. En este caso, este significado es planteado por el cristianismo, amoldado por ellos, adoptado también por ellos. Recordemos también, por supuesto, y la exorbitante matanza que se dio en la Edad Media a las mujeres, principalmente que hacían estas prácticas de brujería, que claramente se le asociaba a tener un pacto con Satanás directamente y la magia negra. Esto claramente no solo se quedó allá en Europa, sino que también vino a la América colonial. Y yo estoy segura que probablemente han escuchado esto antes, pero se trata de la Casa de las Brujas de Salem, en la cual claramente en internet hay muchísimas referencias. Si ustedes gustan como verlo más a fondo, buscar más información. Pero en fin, aquí lo que denota también es, por ejemplo, la histeria colectiva, cómo logró matar a aproximadamente 24 personas. Entre estas creo que 19 fueron mujeres y 5 hombres. No estoy como muy segura del número, pero en sí, fueron más mujeres que hombres. Y claramente esto por acusaciones falsas, por no querer ir a la horca, mentiras. Lograron acabar por un supuesto juicio con bastantes personas inocentes. Muy bien, volviendo a este concepto y significado de las brujas satánicas, a estas en su momento también se les atribuía la hechicería y la adivinación. Claramente eso no es de todo cierto, ya que Jesús dice que no es de esta manera, digamos, que existe como una gran confusión. Por ejemplo, la mujer que es hechicera, perdón, es solamente eso, hechicera, y la mujer que es bruja por estas características que les mencioné. Pero también, ¿qué otras cosas pueden hacer las brujas satánicas antes de andar en ese tema? En este caso, por así decirlo, en términos generales, ellos molestan, también pueden matar, transformarse, como en otros seres, animales. Se les asocia con la magia negra, por supuesto, que viven como en lugares desconocidos. Y ahora, entrándonos a lo que significa las brujas folclóricas, que este es como la otra parte o el otro significado también que podemos asociar. En este caso, las folclóricas no en sí no hacen un pacto con el diablo. Nuevamente también se le asocia que tiene como poderes, que ellas también viven en lugares desconocidos, pero son más de zonas alejadas y rurales. Estas también pueden volar y claramente ellas les gusta muchísimo como apropiarse de casas abandonadas y nuevamente también molestar animales. Esto lo típico que escuchábamos, como que por ejemplo las personas que tenían caballos escuchaban en las noches que ellos relinchaban y corrían por todo lado y la mañana siguiente amanecían con trenzas por todo su cabello. Se le asociaba justamente que las brujas pues los montaban y los molestaban. No sé si han escuchado eso antes, yo sí, yo lo he escuchado muchísimo durante varios años ya, por ejemplo. Esto me lo contaban también personas que tienen su rancho, tienen sus animales. Y realmente es algo muy común, lamentablemente, escucharlo así. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entonces de una bruja y una hechicera? Muy bien, recordemos que la bruja también como que se la asocia con que ellas también tienen como el poder de la adivinación. En cambio las hechiceras, lo que menciona es que son como más humanas, son más urbanas, son más de estos lugares concurridos por personas. Ellas no se transforman en otros animales, ellas tampoco vuelan y claramente no se la asocia como con Satanás. Sin embargo, la bruja sí. Ella tienen como este carácter como más mítico, perverso, demoníaco y rural. Entonces, claramente, si usted vive en zonas más alejadas, usted sí o sí
tuvo que haber escuchado algo de lo que yo estaba mencionando en estos 10 minutos. Entonces, como ya hemos hablado de todo esto, claramente ustedes saben que las historias vienen asociadas a estos seres paganos de los que vamos a hablar de la noche de hoy. En este caso, ahora sí, entrando a relatos para la oscuridad, esta historia o este relato que les voy a contar yo no la escribí en un guión, entonces es probable que se me vayan a escapar algunos detalles. En este caso solamente los voy a complacer con dos historias, ya que a mi parecer son algo tediosas de entender y un poco largas. Para mí es importante denotar lo siguiente, dado que la que participa o es la protagonista de esta historia es mi mamá. Todos los involucrados, considero que por parte de ella, pues ella no le guarda ningún rencor. Y pues claramente pasó hace muchísimo tiempo y yo lo menciono con sumo respeto. Entonces nos vamos a remontar en esos años, más o menos los 80s, en los cuales mi mamá aún era joven. Y que claramente, si todos hemos escuchado a nuestros padres, abuelos, sabemos que tienen historias bastante complejas y dolorosas. Y pues claramente y lamentablemente mi madre no se salvó de tener estas historias. Que para mi gran pesar, ninguna persona, nadie debería de pasar por este tipo de situaciones bajo ninguna circunstancia. Mi mamá tuvo su primera pareja muy joven. Esta pareja era una persona sumamente obsesionada con problemas disfuncionales en el sentido emocional, por así decirlo. También una persona obsesiva y claramente manipuladora, acosadora. Es decir, podemos aunarle muchísimas características a este hombre. Y pues mi mamá en este tiempo pues claramente vivía con su suegra y su pareja. Para este entonces mi mamá mencionaba que pues ella tenía que ir a trabajar, que claramente cómo se ganaba el sustento. Ella se había dejado de este hombre, pero este hombre seguía insistiendo. Esto pasa en Nicaragua. Muy bien, a lo que cuenta mi mamá es que, por ejemplo, ella decía que ella podía claramente sí tener sus amistades hombres normal, pero menciona que si ya estos hombres le decían como usted me gusta, usted me parece muy bonita, mi mamá les agarraba un asco irremediable. Y mi mamá decía como, uy, no, vea, estamos muy bien, no sé por qué me dijo eso, no, los aborrecía completamente. Mi mamá claramente es una mujer muy hermosa y de joven también lo fue, y pues siempre andaban hombres detrás. Y le regalaban muchas cosas, sus perfumes, bueno, su dinero creo, comida. Y mi mamá no le hacía tiro a estas cosas, la rechazaba completamente. Cierto día claramente mi mamá dijo, yo siento que llevaba un extremo, porque ya esos eran extremos de cómo era posible que le iba a tener como tanto asco a una persona solamente porque dijera una palabra, usted me gusta, usted me atrae. Ella en busca de ayuda encontró a otra amistad, en este caso también hombre, en el cual le recomendó ir donde un brujo. Ok, aquí es importante plantear que este brujo quedaba como en otra localidad alejada de donde mi mamá habitaba en ese tiempo. Entonces ya mi mamá llega donde este señor y ya dice mami que simplemente se sentó y listo. El señor le empezó a decir, eh, como a relatarle, a mencionarle como por casi toda la situación que mi mamá estaba pasando, tipo como por ejemplo usted le da asco a los hombres, es decir, como que le empezó como a describir ciertas partes de su vida. Incluso mi mamá claramente para ese entonces ya estaba como asustada de cómo es que una persona puede tener tanta información sobre ella. Pausa para tomar café porque se viene algo grueso. Muy bien, entonces este señor le dice, ¿usted se acuerda de una foto así, así, así? No me acuerdo exactamente como las características. ¿Se acuerda que se le perdió? Y mi mamá le dijo, sí, se me perdió, no sé qué pasó con esa foto. Bueno, vea, su suegra agarró su foto y le hizo un entierro. Este entierro hace que usted de cierta manera repudia a los hombres y que usted solamente tenga ojos para el hijo de su suegra.
Por eso es que cada vez que un hombre le dice a usted que le atrae, que le gusta, usted siente este malestar. Claramente mi mamá dijo, sí, no, esto debe de ser. El señor le dijo, bueno, vea, yo tengo que ir al cementerio. No voy a decir claramente como el lugar, cómo se llama, pero sí era un cementerio ahí como de la zona. Y a los 10 usted se va a sentir mejor, le dice. Este señor también como que le da unas medallitas en un bolsito como rojo, me acuerdo, porque yo de niña también lo vi. Y le dijo, esto la va a proteger y yo le voy a dar a usted una contra. Que es una contra, ¿verdad? Esto es que, por ejemplo, si ella le quiere como hacer más amarres, echarles más cosas, que eso se le va a volver a la persona o simplemente no va a surtir efecto. Es decir, simplemente no va a tener el efecto que la otra persona desea. Y pues sí, dicho y hecho, ya ella dice que se sintió como sin esa pesadez, que ella sentía como que andaba, bueno, en Nicaragua se le dice vulgarmente, como que andaba ese mono encima, ¿verdad? Y Y así fue, mi mamá de hecho contaba en muchas otras ocasiones que ya son otras historias, que muchos hombres llegaron a también querer echarle cosas y esto no le surtía efecto. Entonces lo que le decían estos hombres eran como que esa mujer es rara, esa mujer es muy rara. No le llegan nada de esas cosas. Describían casi siempre a mi mamá de esa manera, que ella era rara. Ya al tiempo mi mamá también menciona que ella se deshizo de pues esas medallitas como eran como doradas, porque ella dijo, o sea, no tengo que andar yo con ese tipo de amuletos, no sé yo, ella es muy creyente de Dios y si me tiene que proteger, el que me protege es Dios. Y pues claramente en todo ese sentido yo digo, bueno, si Dios no la protegió en el primer amarre que le hicieron y ella sufrió claramente muchísimo, ¿por qué lo haría tal vez después? No lo sé, pero claramente después de esto mi mamá no tuvo más incidentes hasta la fecha que yo sepa, todo ha estado muy bien, ya verdad, ya es como otra época, ella menciona, y se siente muy bien, ella está muy bien. Y claramente, como hija, pues cuando yo me enteré de su video, uno se siente como raro, imagínese, por cómo intentan dañar a alguien por mero capricho, en este caso esta señora, para que mi mamá se quedara con su hijo. Hasta dónde puede llegar como la malicia, la maldad hacia el corazón claramente de las personas por realizar este tipo de actos. A mí me gustaría saber qué piensan ustedes de esa historia, de esto que sucede, cómo estamos también expuestas las personas, por supuesto, a todo este tipo de cuestiones de la brujería. Yo no le tengo miedo, yo le tengo respeto, porque si bien nunca he estado como en contacto directo o he visto amarres o este tipo de cuestiones, no significa que no crea del todo, por ende le tengo mucho respeto. Yo sé que claramente en México y ahora por lo que sé, en Nicaragua estas prácticas son demasiado comunes. Tal vez en Costa Rica no ha ahondado mucho, pero probablemente sí se dé. De hecho, también cierto día anduve por San José con mi hermana y habían como carteles en el suelo o personas entregándolas también que decían como que haga sus amarres efectivos, ocupa traer la fortuna, ocupa adivinación, ocupa saber esto, lo otro, llame aquí, promocionando también este tipo de cuestiones. Pero vean, mi mamá tiene cada historia con referente a este tema que siento que tendría que dedicarle como todo, sin tipo de sección, sin absolutamente nada, a este podcast hablando solamente de las historias que le han ocurrido a mi madre. Muy bien, ahora continuamos con la segunda historia. Esta también nuevamente le pasa a mi familia. Creo que, bueno, todas las que yo he mencionado es acerca de mi familia. Dado que aún no recibo como historias en mi correo, en mi Instagram o mi TikTok, claramente yo entiendo, estos son los primeros videos, uno casi no recibe historias, pero sí. Bien, en este caso esto le sucede a mi hermano, recuerden que es el que le mencioné en el episodio anterior, él sufre de parálisis cerebral, casi el 90% tengo entendido, es decir, él es una persona que está postrada en cama, no camina, no habla, él sí tiene cierto movimiento, él está muy bien,
Pero en fin, esto sí pasó cuando yo tenía alrededor como de 5 años. Yo más o menos me recuerdo de esta cuestión, entonces yo les voy a contar como primero mi perspectiva y después la que luego me contó mi hermana, aunada a la de mi madre. Muy bien, cierto día siempre escuchábamos como a mi hermano llorar, 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 y yo me acuerdo de niña decir que porque no se callaba, que yo quería dormir, no sé, esa molestia, uno niño que no piensa, y claramente yo no me preguntaba que por qué él lloraba tanto. Él lloraba de noche, creo que sí lloraba muchísimo de noche. Mi mamá le dejaba encendida la luz y creo que tal vez esa era como a veces la única manera en la que él podía dormir, pero sí le apagaban la luz y él lloraba muchísimo. En otras ocasiones, según entiendo, también mencionaba mi mamá que él pues ya a veces le dejaba encendida la luz y lloraba, seguía llorando igual. Para esto no hemos hablado absolutamente nada, mi mamá y yo, de esta historia, tampoco de mi hermana, es decir, como ahorita, justo, digamos, este año, qué opinamos al respecto y así. Entonces, ya para esto, escucho como que mi mamá se levanta, ella siempre con su foco, pero para esto creo que sí, mi hermano estaba con la luz apagada y él estaba llorando, me acuerdo, estaba llorando. Entonces mi mamá se levantaba como a hacerle compañía y mi hermana también. Yo solo me acuerdo que yo las vi a los dos levantadas y yo sentía como que algo me decía que no me levantara de mi cama, que me quedara ahí quedita, porque, o sea, yo estaba despierta, pero no sé, algo muy en mí me decía que no me tenía que levantar, que no lo intentara simplemente. Después escuché nuevamente a mi mamá, a mi hermana regresar a su respectivo dormitorio, a dormir, ya a acostarse. Le apagaron la luz a mi hermano y en esto escuchan o escuchamos un golpe. Y Ronald llorando. Todavía me acuerdo, no sé, hasta siento feo saber, bueno, cómo lloraba. Y mi mamá pues claramente se levantó corriendo y mi hermana y también tampoco me levanté. No fui a chepear para nada. Ya esto es como mi perspectiva hasta ahí. Yo no me levanté, yo no supe nada, no me pregunté nada. A los niños los padres no les dicen nada. Claramente no sé, tal vez para no involucrarlos claramente en esto. Y siento que mi mamá eso lo hizo muy bien, no comentarnos absolutamente nada de lo que pasó esa noche. Ahora sí vamos como con las perspectivas de mi mamá y de mi hermana. A todo esto también lo hablé con mi hermana hace muchos años y ella decía como que ella quería, siempre había querido ver algo, siempre claramente nos ha interesado muchísimo lo paranormal y ella simplemente decía que nunca le había sucedido nada. Entonces yo le dije a ella y lo que había pasado con Ronald y ella se quedó callada y dijo sí es cierto y como que lo menciona como con cierta cólera. Dice, ¿por qué se tienen que meter con un inocente? Y yo, sí ves, o sea, realmente usted sí ha tenido como cierto acercamiento hacia lo paranormal, hacia lo inexplicable con respecto a lo que le pasó. Y sí, mi hermana como que recuerda esto como con mucho enojo, porque ella decía, ¿por qué se tienen que meter con una persona que no puede defenderse? ¿Por qué no se mete con uno? Que uno ya estaba grande. Y muy bien, lo que me contó mi mamá fue que esa noche nuevamente sí escucharon a Ronald llorar y mi mamá pues también decía como que mi hermana se levantaba y se acostaba con él a dormir porque es que lloraba y lloraba y lloraba y le hacían compañía y él no se callaba, no había manera que él pudiera, digamos, dormir tranquilo sin llorar. Entonces intentó como muchas maneras para calmarlo, pero esta noche fue diferente. En este caso, uy, no, hasta que, no sé, siento que me da escalofríos contar esto porque me explico, fue algo muy cercano y claramente mi hermano, entonces como que, verdad, es un poco fuerte. Pero en fin, resulta que simplemente se levantaron a ver qué es lo que sucedía, lloraba, lloraba, lloraba y nuevamente, verdad, se volvieron a levantar. Pero esta vez, ¿por qué se levantaron? Porque escucharon un golpe muy fuerte. Dice mi mamá que cuando ella encendió la luz vio el piso con sangre y a mi hermano como hacia abajo. Ella menciona embrocado, embrocado.
y cuando lo levanta pues estaba llorando y digamos, donde él se cayó, él se reventó como un diente. Y mi mamá no me acuerdo si ella mencionaba como que lloraba o algo así. Yo supongo que también estaban muy asustadas. Pero sí, lastimaron a mi hermano. Y lo que mi mamá dice es que era imposible que él solo se cayera de la cama. Porque para este entonces, bueno, no sé si ustedes han visto las camas de hospitales que tienen como una barandilla. En este caso mi hermano, me acuerdo que él tenía este tipo de cama. Y mi mamá le había subido la barandilla. ¿Por qué? Porque claramente él hace algunos movimientos involuntarios o voluntarios y era probable que se cayera. Aunado a eso también mi mamá le ponía almohadas como debajo del colchón para que tuviera, o sea, para que se quedara como quedito. Entonces lo que mi mamá cuenta es que era imposible que se cayera. Ya después de lo que pasó, mi hermano nunca más volvió a llorar. Y sí, creo que a lo que se refería a todo esto y lo que decía mi mamá era como que lograron lo que querían. Lo que querían era hacerle daño. Y eso fue lo que obtuvieron. Dice mi mamá que sí, que ya él dejó de llorar y ya estuvo como más tranquilo el ambiente en la casa. Pero sí, fue una historia muy... Este relato fue un poco sí eh, duro de recordar. Y a todo eso, pues mi hermano, como les menciono, él actualmente está muy bien. No sabría decirle qué era lo que él veía por las noches que lo hacía llorar, pero yo pienso que a él lo molestaban. Es lo que también dice mi mamá, que lo molestaban mucho. Y esto lo asociamos, o yo lo asocié a las brujas, porque justamente en este lugar se hablaba mucho como de que eh, habían brujas. ¿Y cuál es la casa que les estoy hablando? Es la misma casa del anterior relato. Esta casa blanca, metida allá a 500 metros de la calle, en este tipo cafetal, tipo cerro, justamente ese mismo lugar. Por eso también les mencionaba que mi mamá decía que en ese lugar habían hecho cochinadas, que eso era lo que molestaba a mi hermano, que se metía con la persona más débil. Por eso mi mamá dice cochinadas. Pero sí, eh, me gustaría saber qué les pareció esta historia y sí, nuevamente recalco esto, estas dos historias las digo con todo el respeto y a las personas involucradas también. Y sí, muy bien, ahora pasando a nuestra sección de enigmas del entretenimiento, ¿de qué vamos a hablar? Yo probablemente espero que no, que yo espero que lo vayan a ver. Si ustedes son fan del anime, les gusta el anime de alguna otra manera. ¿Y de qué anime estamos hablando? Estamos hablando de Dark Gathering. O en español es como encuentro o reunión oscura. Les confieso que yo ya me vi los 5 capítulos que están actualmente. Este anime va a contar con 25 episodios. Como menciono, está actualmente en emisión. La pueden ver en sus plataformas piratas o de paga. Pero ¿de qué trata este anime? Ok, aquí nos vamos a sumergir muchísimo en el ocultismo, lo paranormal, lo sobrenatural. Y en este caso vamos a conocer al protagonista que se llama Keitaro. Él tal vez como que aborrece todo lo que tenga que ver con ámbitos sobrenaturales, pero él tiene como un don para atraer a todas estas entidades y espíritus que claramente por más de que él quiera mantenerse alejado, pues la atrae. Él cae una maldición junto a una persona que él considera claramente especial. ¿Y qué pasa? Él se ve como obligado a estar entre una delgada línea entre si formar parte de lo sobrenatural o de su vida en sociedad, porque él quiere como restablecerse, quiere como que ya cambiar esos aires, pero simplemente como su trabajo de tutor a una niña medio, no sé, oscura, escabrosa, promueve que justamente esta línea sea aún más delgada. Aquí vamos a conocer los espíritus de este, como no sé, mundo de este anime.
el compañerismo claramente, las posesiones demoníacas y las historias tristes como que hay detrás de cada una de estas entidades o espíritus. Tiene una excelente ambientación, tiene un buen soundtrack, bueno, a mí me gustó muchísimo la intro. Este anime es escrito e ilustrado por Kenichi Kondo y justamente el estudio que lo anima es OLM. Bueno, si ustedes son fan del anime, yo creo que no tendría como que dar como referencias a este estudio, pero sí que puede que hay otras personas que no tienen como tanto interés, pero sí, OLM ha estado a cargo de animes como por ejemplo Pokémon, también como en estos años Berserk, y también otro que está en emisión es The Most Heretical Lost Boss, Queen from Violet Saber, que no tiene nada que ver con lo sobrenatural tampoco, pero a mí me gusta mucho. Entonces, el primer episodio que salió de Reunión Oscura o Encuentro Oscuro fue el 10 de julio de este año. La verdad, yo también me había visto Mieruko-chan, tal vez no, sí me gustó. Yo llegué incluso como a pintar a esos espíritus que salían en esta serie. Esa, bueno, también es un anime por aquello. Pero no me gusta como el sentido del erotismo que le da porque para mí pierde como mucho la seriedad. Yo entiendo el punto, yo entiendo el género, ok, yo entiendo este género, pero en este caso Dark Gathering no se va mucho por estos lados, es decir, estamos viendo a Yayoi, es una niña, ya un hombre adulto también, estábamos viendo la amistad también de Keitaro. No sé si hay como ciertos, bueno, hay sí ciertos tintes románticos, pero no se va a comparar jamás a Mieruko-chan, por supuesto. Sí, sí me llegó a dar miedo Mieruko-chan. Y para disfrutar más Encuentro Oscuro, se los recomiendo que lo vean de noche. No tiene gracia si lo ven de día. Yo lo estuve viendo como a las 3 de la mañana y estuvo exquisito, la verdad. Y no se los estoy recomendando, nuevamente me gusta recalcar esto, solamente para meter algo en esta sección, no, lo vi, me gustó, lo disfruté muchísimo y si algo me gusta, nuevamente lo voy a recomendar. Muy bien, me interesa saber si ustedes han visto los cortometrajes que les he recomendado en estos dos episodios. La verdad sí me gustaría saber muchísimo si los ven, no sé, me causa intriga. Porque aunque no lo parezca, me esfuerzo muchísimo a encontrar cortometrajes que a mí me gustan o cuestiones también que me gusten. En estos primeros episodios he tratado de involucrar como lo paranormal. Sin embargo, pienso que tal vez en otros momentos íbamos a hablar como de bibliografías o documentales de algunos personajes históricos, de arte, costarricenses o nicaragüenses. Entonces vamos a dejar como lo grotesco por un lado en algunos episodios. ¿Por qué? Porque también este podcast se llama Ocio Sobrenatural. Ahora sí, ya pasando para finalizar este podcast de la noche de hoy, vamos con la sección de Recordando los Ayeres. En este caso, esta leyenda se llama El Hombre Pobre y está en el libro de Leyendas y Tradiciones Noves, escrito por Miguel Ángel Quesada Pacheco y Bertilo Bejerano Palacio. Recuerden que este fue el libro que utilizamos para relatar la primera leyenda de nuestro primer episodio. Entonces voy a ir como que tratando de intercalar los dos libros que tengo hasta que ya no tengo como más historias que compartirles o leyendas. Yo sé que hay muchas, pero por aquello, como para meterles así como sazón para que ustedes se animen a escucharlas. No solo en YouTube, sino también en TikTok. Ya ahí estoy tratando como de ingeniármelas para contarlas y relatarlas, porque nuevamente son muchas y quiero que las conozcan. Muy bien, esto inicia así. Menciona que había un hombre pobre que se fue como por la montaña en busca de trabajo, donde un suquía. No encontré como mucha información acerca de lo que significa suquía, pero sí, es una palabra indígena y supuestamente también lo que menciona Google y estos medios menos formales es como que significa aguas captoras. Es como una persona, no sé, tal vez domadora de agua o algo así. No estoy segura y me disculpo si no es el término correcto. Y claramente han habido como múltiples debates de qué significa realmente esta referencia a una persona. Pero en fin, vamos a adentrarnos aún más a esto.
Entonces él pues iba pasando por la montaña, dice que se le hizo ya de noche, ¿verdad? Y este hombre ya con sueño, dice que como que se metió a la corteza de un árbol seco y en esto se acerca un sopilote y también un tigre. El tigre dice como que él tiene mucho calor y que él viene lleno y el sopilote le dice sí, que él también tiene calor y que se están muriendo los animales porque no hay agua, que allá arriba se menciona que hay una piedra en la cual si usted golpea 3 veces brota agua. Entonces rápidamente el tigre lo manda a callar y dice que eso no se dice en voz alta, que alguien lo puede escuchar, porque eso la gente no lo sabe. Pero ya era tarde, este hombre que estaba ahí durmiendo cerca de ellos lo escuchó absolutamente todo. Y ya para esto en la mañana el tigre y este sopilote se fueron. Y pues este hombre ya se dirige directamente hacia el Suquía y le dice que él anda a busca de trabajo. Y el Suquía le dice que no, que cómo le va, cómo le va a dar trabajo si los animales se le están muriendo de sed, no hay agua, que sus vaquitas se le están muriendo también. Entonces este hombre dice, bueno, está bien, bueno, yo voy a ver cómo le consigo agua. Entonces el Suquía le dice que si consigue el agua le va a dar un bonito caballo, dinero y pues sí, eso es lo que, como el premio, por así decirlo. Entonces ya este hombre se dirigió como a buscar esta piedra que el sopilote había mencionado y ya se dirige al cerro y pues sí, encuentra esta piedra y la golpea 2, 3 veces y a la tercera pues ya brotó agua por todos los rincones. Era como que, yo entiendo, es como que el agua que salió de ahí era tanta que como que el Suquía estaba como en medio del río y se lo hizo llevado. Y pues sí, a esto ya claramente el Suquía estaba muy contento y llegaron los animales a tomar su agüita. Y pues sí, el Suquía contento le dio el caballo bonito y mucho dinero. También acá dice algo muy interesante, que este caballo pues volaba, asimilando, teniendo cierta semejanza con el Pegaso, que esta es de la mitología griega. Y pues sí, dice que este hombre ya regresó a su casa con su caballo bonito. Dice que charló, echó el chisme con todas las personas que él conocía. Y en esto dice que había un hombre que decía que el caballo estaba muy bonito, que él quería un caballo. Y este hombre le dijo que él tenía una vaca. Entonces la mató y se la dio de almuerzo a este hombre pobre. O sea, el hombre cambió el caballo por la vaca, pues. Nuevamente dice que este hombre se dirige a la montaña. Él dice que no sé exactamente si hace referencia como que se mete nuevamente en el tronco ahuecado anterior, pero dice que ahí duerme. Entonces en esto otra vez se acerca el sopilote y el tigre. Y entonces como que el sopilote le dice que cuánto comió él de carne al tigre. Y el tigre le dice como que no había comido nada, que hace días que no, que simplemente no encuentra una presa, que alguien fue a pegarle a la piedra que el sopilote había mencionado y de ahí había brotado agua. Sí, el sopilote lo que dice es como que sí, que anda con hambre, que justamente porque brotó el agua es que no se mueren los animales. Entonces ya el tigre resignado dice, ay no, bueno, voy a ir a dormir, tengo frío, voy a dormir dentro del tronco. Y de ahí claramente donde el tigre entró, se encontró al hombre y pues claramente se lo comió y también el sopilote le hizo segunda. Yo siento que para este caso lo que aplica como moraleja es una frase que mi mamá desde siempre me ha repetido muchísimo. Nunca diga la mejor palabra. Quédese callada, guárdese. En este caso ese sopilote por hablar de más, ¿verdad? Y lo encontró, lo escuchó el pobre tuvo que haberse callado. Y ahí es que aquí habían claramente intereses de ambos, por supuesto, que si el otro se moría, esto y que lo otro, de hambre, agua, pero de ahí vea, terminó muerto. De nada le sirvió ir a tratar de buscar trabajo al pobre. Pero sí, esta fue la leyenda de la noche de hoy. También me gustaría saber si han escuchado antes esta leyenda o algo referente o parecido a esto, porque no lo puedo relacionar con otra leyenda, la verdad. Y muy bien, ya para cerrar el portal de la noche de hoy,
despedimos este podcast y las energías que participaron de este culto. Buenas noches.